Bendiciones a todos los que estamos acá presentes. Gracias por estar con nosotros. Igualmente los que están a través de ministeriorenacer.org. Bendiciones a todos. Hoy estamos iniciando lo que es la lección número 8 y está titulada Establecimiento de la Iglesia. Pero para iniciar a hablar acerca de este tema, vamos a ver lo que es en una forma abreviada lo que significa establecimiento. Y establecimiento es hacer que algo inicie a funcionar en su plenitud, con propósito de continuidad. Hay tres cosas que quiero resaltar en este significado, y es el inicio, y que también es a su plenitud, y que también tiene un propósito, hacer que algo inicie a funcionar en su plenitud con propósito de continuidad. Y esto porque en ocasiones existe la tendencia de ver como una iglesia ya establecida, es como ver una iglesia ya establecida cuando después de haber predicado el evangelio se reúne al grupo de personas en un lugar geográfico, cuando hemos predicado y hemos logrado que las personas abran su corazón al evangelio y quieran aprender más de la palabra de Dios. Entonces ya buscamos un lugar geográfico, en algunas ocasiones alguna casa, algún garaje, algún salón de algún hotel, o también pues en iglesias que ya están establecidas, logramos obtener un lugar y ahí empieza a reunirse el grupo. Entonces decimos, ya es una iglesia establecida. Pero este concepto está parcialmente erróneo, porque se puede terminar lo que es la construcción de un edificio para una iglesia, para ese propósito. Se pueden terminar también los procesos en lo que es el establecimiento de una iglesia, como por ejemplo empezar a predicar el evangelio en un lugar determinado, es un proceso. El encontrar un lugar geográfico para donde estarse reuniendo es otro de los procesos. Cada uno de esos puede estar terminando, pero lo que es en sí el establecimiento de la iglesia nunca termina. ¿Por qué no termina? Porque no es solo algo que se inicia, tampoco es algo que solo se va a requerir que funcione en un inicio, sino que el propósito es continuidad. El propósito es que la iglesia permanezca y que la iglesia siempre esté existente y no solamente manteniéndose, sino que creciendo. Y esto lo decimos también basándonos en lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 13 al 14, porque allí Jesús hablando dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la iglesia? Dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. En otras palabras, la sal tiene que mantener su sabor. No es solamente que se tome, ya tengo la sal, pero si esa sal se desvanece, ya no sirve para nada, dice Jesús. Versículo 14 también dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La iglesia no puede estar escondida en cuatro paredes. Tiene que darse a conocer, tiene que salir, tiene que predicar lo que es el evangelio de Jesucristo. Entonces no puede esconderse. Y en versículo 15 sigue hablando Jesús y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y es interesante cómo aquí Jesús usa ese ejemplo de un almud. Un almud en el tiempo de Jesús era, podemos decir, una vasija. Era una vasija que donde hacían medidas. Y es interesante porque si la luz se pone en ese almud, en esa vasija, lo que tiende a hacer la luz, porque ya no tiene oxígeno, es estarse sofocando, agotándose hasta que llega a apagarse la luz. Entonces,
Jesús está diciendo, no se pone la luz, vosotros sois la luz del mundo, pero no se pone en un almud, no se pone dentro de un lugar donde no va a tener oxígeno, no va a tener vida, van a empezarse a agotar. Interesante porque el almud era una vasija de medidas y hay veces que en las iglesias se ponen muchas medidas, muchas restricciones y lo que hacen es ahogar al pueblo. Y Jesús, hablando de lo que es almud, dice, no, la luz no se puede poner en un almud. Y sigue hablando y dice, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que va a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos? Las obras que nosotros estemos realizando. Nosotros vamos a estar obrando, nosotros vamos a estar viviendo y hay personas que nos van a estar viendo, en especial los que están en casa, juntamente con nosotros van a estar viendo nuestras obras, si van a estar glorificando a nuestro Padre que está en los cielos o de lo contrario, no lo estará haciendo. Entonces, no se puede establecer una iglesia y dejarse sin el cuidado especial. Y tiene que ser un cuidado especial, reconociendo lo que dijo Pablo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, sabiendo nosotros que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenemos que estarle dando un cuidado muy, pero muy especial. Y para tener ese cuidado especial, necesitamos que la iglesia para mantenerse tenga alimento y fortaleza. En sí, necesita siempre estar siendo alimentada y fortalecida en todo tiempo. No puede subsistir solo de sueños alejados de la realidad. Muchos clérigos, muchos pastores en ocasiones toman una congregación, toman una iglesia y empiezan a soñar, empiezan a querer que esta iglesia crezca y esta iglesia sea el alimento para muchos que llegan. Pero no vamos a lograr esto sin un esfuerzo, sin un trabajo, sin ponerle una verdadera dedicación. Entonces, no puede una iglesia mantenerse o subsistir solo con sueños alejados de una realidad. Proverbios puede darnos una visión más clara de lo que la iglesia necesita para poderse mantener. Y Proverbios 24, capítulo 24, versículo 3 y 4, dice, con sabiduría se edificará la casa. Yo quiero repetir eso. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Versículo 4 dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 24, 3, 4. Ahora, hay tres conceptos muy importantes que resaltan en estos dos versículos, lo cual es sabiduría, prudencia y ciencia. Y yo quiero que veamos, para que tengamos un entendimiento más claro, más pleno de lo que este proverbio está hablando, vamos a desglosar estas tres palabras. Sabiduría es la que Dios otorga cuando los conocimientos los encaminamos por la inteligencia hacia Él. Efesios capítulo 4, 11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, regresando al significado de sabiduría, dijimos que es
la que Dios otorga cuando los conocimientos los encaminamos por la inteligencia hacia Él. Todos tenemos ciertos conocimientos. Todos vamos a poseer, ya sea conocimientos de la vida cotidiana o ya sean conocimientos bíblicos, pero cuando esos conocimientos nosotros los ponemos en la mano de Dios, dice, por la inteligencia los encaminamos hacia Él, por la voluntad nuestra, por la inteligencia, por la voluntad nuestra, nosotros decidimos poner los conocimientos que nosotros ya tenemos en las manos de Dios. Dios va a hacer de todo lo natural nuestro algo sobrenatural. Entonces, por eso es que es importante que nosotros tengamos esa obediencia cuando la palabra dice, el que quiera sabiduría, pídasela al Señor. No es solamente de pedir, es decir, aquí está lo que yo conozco, esto es lo que yo puedo hacer, pero yo sé que si lo pongo en las manos de Dios, esto que yo puedo hacer va a ser grande, va a ser poderoso. Y por eso, Pablo hablando a los de Éfeso, les dice, sí, hay algunos que son pastores, otros son apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros evangelistas, pero todos los que tienen conocimientos de esta forma es solamente para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para edificación de la iglesia, para mantener una iglesia establecida, necesitamos buscar de lo que es sabiduría. Regresando al Proverbios 24:3-4, después de que dice, con sabiduría se edificará la casa, sigue diciendo, y con prudencia se afirmará. Y con prudencia se afirmará. Ahora, ¿qué es prudencia? Es actuar de forma justa, adecuada y moderada, comunicándonos con los demás con un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado. Yo le hubiera agregado ahí y amable. Pero si está hablando aquí que prudencia es como yo trato a los demás. Recuerden que uno de los mandamientos más importantes que Jesús mencionó, después de que dijo que el primero era amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Él dijo también a vuestro prójimo como a ti mismo. Entonces, si prudencia es como yo me voy a relacionar con los demás, porque dice es actuar de forma justa, adecuada y moderada, comunicándonos con los demás con un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado. Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice en Lucas capítulo 1, versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En otras palabras, va a hacer volver cuando haya dificultades, cuando haya problemas en un enlace familiar. La palabra de Dios va a hacer regresar la amistad, la coinonía entre la familia, y todo es para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, una iglesia bien dispuesta, donde hay familias congregadas, entregadas, unidas, va a haber una iglesia poderosa. Y donde hay una iglesia poderosa, van a haber ciudades poderosas. ¿Por qué? Porque Dios va a estar obrando en este lugar. Y recuerden que Dios obrando en lo natural hace cosas sobrenaturales. Entonces, ya hablamos de lo que es la sabiduría y la prudencia, muy necesarias para que una iglesia se mantenga establecida, se mantenga alimentada y se mantenga fuerte. Regreso nuevamente al Proverbio 24:3-4. Repitiendo, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Pero el versículo 4 dice,
y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y con ciencia se llenarán las cámaras. Ahora, ¿qué es ciencia? Ciencia es la rama del saber humano, constituida por conocimientos verificables, obtenidos por la observación y experimentación. Esto me encantó, porque la ciencia dice que es un saber del ser humano. Alguien que tiene un saber, un conocimiento, una creencia, tiene un saber. Pero esto está constituida por conocimientos verificables. Entonces, cuando nosotros tenemos el saber bíblico, es porque nosotros hemos verificado ese conocimiento. Lo hemos verificado por la observación y la experimentación. Hemos visto, la palabra, hemos visto los cambios que a través de la palabra de Dios ocurren en personas, en familias, y no solamente lo hemos visto, lo hemos observado, sino que también lo hemos experimentado en nosotros mismos. Por eso estamos en este lugar. Entonces, si ciencia es la rama del saber humano, constituida por conocimientos verificables, obtenidos por la observación y la experimentación, me encanta cuando Pablo le está hablando de los dones a los de Corinto y les dice en 1 Corintios 12:8, les dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces la palabra de ciencia, esa palabra que cambia las vidas, cambia a las personas, cambia las familias, cambia las comunidades, las ciudades. Esa palabra es un don que el Espíritu Santo puede traer a las personas. Pero, como en todo, Dios siempre tiene que ser primero. ¿Cuántos dicen amén? Exacto. Siempre en todo, Dios tiene que ser primero. El salmista lo declara y lo dice en el Salmo 127:1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos soñar, podemos desear, podemos anhelar iglesias grandes, iglesias poderosas, iglesias avivadas, y podemos trabajar con todas nuestras fuerzas, pero si no es Dios quien la está edificando, no va a pasar nada. Va a ser una iglesia espiritualmente vacía, espiritualmente muerta. Entonces, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare, escuche esto, no es solo de edificar, también hay que mantener, hay que cuidar, hay que guardar. Entonces, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo primero es Dios. Después ya vienen todas las demás, todos los demás servicios que nosotros ya elaboramos, que nosotros trabajamos dentro de lo que es el ministerio de la iglesia. Como por ejemplo, la adoración. La adoración, una parte muy importante que también tiene que estar bien elaborada, bien trabajada dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. La adoración tiene que ser genuina e inspiradora. Genuina, que cada persona conozca el poder de presentarse confiadamente ante el trono de la gracia. Que la adoración sea genuina, que cuando yo me presento, yo tengo que saber que puedo presentarme confiadamente ante el trono de la gracia. Ya sea con súplica, ya sea con alabanza, ya sea con ofrenda o ya sea con servicio, yo tengo que saber que puedo estar confiadamente delante de Dios. Que no va a ser alguien que me va a juzgar, que me va a golpear, que me va a castigar,
sino es alguien que me amó primero. Y todo lo va a hacer sobre la base del amor. Todo el trato que tenga conmigo va a ser sobre la base del amor. Por eso tiene que ser genuina la adoración. Tiene que ser inspiradora. Que cada persona conozca que somos cartas abiertas. La adoración nuestra tiene que inspirar a otros. Como yo voy a saber que otros me están observando, yo voy a saber que otros me están viendo, yo voy a saber que soy carta abierta, como dice la Biblia. Yo tengo que desear que a través de mi vida pueda inspirar a otras personas a vivir de la misma manera. Entonces tiene que ser una adoración genuina e inspiradora sobre la base de que yo voy a conocer quién es Dios. Discípulos. La iglesia que está establecida no solamente tiene que tener una buena adoración, sino que tiene que tener un buen y verdadero discipulado. Discípulos que se les haya revelado en el corazón la gran comisión. Escuche lo que estamos leyendo. Que se le haya revelado, no que se le haya dado a saber o que haya venido el conocimiento a su mente, no. Que se le haya revelado en el corazón, porque cuando algo se revela en el corazón, es algo que arde dentro de nosotros por hacerlo. Es algo que no vamos solamente a querer hacerlo, sino que vamos a anhelar hacerlo. Entonces, la iglesia tiene que tener discípulos que se les haya revelado en el corazón la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Muchos ya la conocemos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Ok? Y anhelen vivir entregados a una misión de alcance. Anhelen vivir entregados a una misión de alcance. En otras palabras, vamos a vivir y vamos a pertenecer a una congregación, a una iglesia, donde todos vamos a saber que somos evangelistas. Todos vamos a saber que nuestro llamado es evangelizar al mundo, que nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Ese llamado lo tenemos todos. La clase anterior dijimos que verdaderamente hay quienes tienen por llamado el ser evangelistas. Es todo lo que hacen, su vocación es evangelizar, es andar dando campañas, andar predicando en varios lugares, pero todo creyente tiene la responsabilidad de parte de Dios de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, el mensaje de Jesucristo. Entonces, vamos a necesitar para mantener una iglesia establecida, que hayan discípulos, que se les haya revelado en el corazón la gran comisión y anhelen vivir entregados a una misión de alcance, siempre ganando almas para el reino de Cristo, sabiendo que discípulos hacen discípulos. El liderazgo. Vamos a necesitar tener un liderazgo inspirado. Estoy mencionando nuevamente la palabra inspirado. No un liderazgo motivado, porque a alguien que se le ha motivado es porque se le ha dicho, se le ha rogado, se le ha dado las ganancias que va a tener cuando vaya a hacer algo. Entonces, si yo estoy motivando a alguien, yo tengo que estar diciéndole a la persona. Pero cuando yo inspiro a alguien, yo simplemente vivo. Y la persona no es porque se le ruegue o se le diga, sino que la persona de su corazón va a decir, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser como él, como ella. Porque la persona otra le está inspirando. Entonces, la iglesia establecida necesita un liderazgo inspirado, equipado, entrenado y empoderado para accionar confiando en la promesa de Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Un liderazgo que sepa que nunca está solo, que siempre Jesús está con él, porque andan viviendo, andan haciendo la comisión, andan basándose en la voluntad de Dios. Necesita una iglesia para estar alimentada, para estar fuerte, para estar establecida, una buena programación. No simplemente hacer programas a la ligera por mantener a la congregación ocupada, por mantener a la congregación haciendo algo, no, sino que programas que presenten los pasos para el avance de los diferentes ministerios. Y cuando digo que presenten pasos para el avance de diferentes ministerios, es porque sabemos a dónde queremos llegar. No vamos a caminar por caminar, no vamos a avanzar por avanzar, no vamos a dar pasos simplemente por dar pasos, sino que vamos a saber a dónde queremos llegar, cuál es la visión de la iglesia, a dónde es que la iglesia va, cuál es la voluntad de Dios para con la iglesia, para con las familias, para con los miembros, para con cada persona individual. Entonces vamos a programar dando pasos para el avance de los diferentes ministerios, ya sea de niños, ya sea de juniors, de jóvenes y de adultos. Voy a terminar diciendo, una iglesia bien establecida es una iglesia revitalizada y vivificada por el Espíritu Santo. Que Dios me les bendiga a ustedes que están presentes y Dios me les bendiga a los que están a través de la página ministeriorenacer.org. Hasta pronto.